Cuando me invitó a este seminario, lo que yo pensaba era, bueno, ¿qué vamos a hacer? Queremos que fomentar la investigación con los profesores de lenguas. Entonces empecé a buscar que no solamente presentar el trabajo que yo he realizado de investigación, sino realmente invitarlos a que ustedes eh, empiecen a hacer ese trabajo, que es muy importante, y todo lo que ustedes hagan dentro del salón de clase va a ser demasiado valorado. Cuando uno está en el salón de clases, eh, tiene muchas preguntas acerca de la forma en la que los alumnos aprenden. En este caso, yo estuve inmersa en una clase de literatura y bueno, no sé, en la UP si dentro del programa esté la materia de literatura en lengua inglesa o en la materia o en la lengua que ustedes estén enfocados, pero es interesante saber por qué es necesario una clase de literatura para una carrera como la es de formación de profesores. Todo esto surgió a partir de mi trabajo con los jóvenes de universidad en la FESA Catlán. Y bueno, desde antes me había llamado la atención la forma en la que ellos perciben los cuentos. Mi pregunta era por qué no les gustaba leer, por qué no leían, si eran profesores, si era lo que les puede ayudar a mejorar lo que es su carrera. En esto surgió la, la oportunidad de encontrar una forma de ver qué es lo que pasaba con ellos, ¿no? Dentro de la carrera de formación de profesores de una lengua, una de los principales objetivos es que, bueno, que sean profesionales, que muestren un dominio de los aspectos culturales, históricos, literarios de los países de la lengua que ellos están enseñando. Pero bueno, a veces nos encontramos con aspectos que realmente que dejan mucho que pensar acerca de lo que realmente un profesor de lenguas está realizando dentro del salón de clases. Eh, si nosotros nos enfocamos en la literatura, vamos a tener estas tres características: los aspectos culturales, los aspectos históricos, los aspectos literarios, y de alguna forma esto se va a ver reflejado en lo que es el léxico. Se mejora el léxico, las estructuras gramaticales también se ve un incremento en los aspectos que ellos consideran adecuados. También, bueno, otro que va a enriquecer su desarrollo como profesores de lengua son los aspectos sociales o políticos. Bueno, volviendo a los textos literarios que nosotros realizamos, bueno, que nosotros utilizamos dentro de la materia de literatura inglesa, estamos viendo que dentro de los textos que se leen hay demasiada información que nosotros podemos uh, canalizar y catalizar y de alguna forma enriquecer nuestra labor docente. Aparte de, bueno, encontrar cierto placer en la lectura, también nos fomenta la, la oportunidad de tener un análisis crítico y real de lo que es la enseñanza de una lengua. Dentro de los procesos involucrados en, el, en la lectura, en la clase, nosotros tenemos la relación que existe entre el alumno y el texto literario. Los diferentes procesos que se observaron fueron cómo ellos reciben el mensaje, cómo ellos lo empiezan a interpretar y cómo ellos, y a partir de esta interpretación y de esta percepción que ellos tienen del texto, empiezan a dar sus propios comentarios. Lo interesante cuando yo hice esta investigación fue encontrar esta transferencia de lo que ellos entendieron de los textos literarios. Por eso me enfoqué mucho en el discurso que ellos manejaban, tanto oral como escrito, pero lo más factible para medir era el discurso escrito. Y es muy interesante la forma en la que nosotros podemos identificar, o bueno, como profesores, nosotros nos interesa saber si los alumnos realmente están tomando ventaja o aprovechando ese contacto con el idioma a otro nivel, no tanto dentro de un salón de lengua, sino también involucrando otro tipo de aspectos que
le genera al estudiante un mayor significado de lo que está realmente aprendiendo y de lo que quiere enseñar como ya un profesor de lengua. Eh, entonces, bueno, se retomaron aspectos sobre reportes que los alumnos habían realizado dentro del salón de clases y fue a partir de ahí que empezamos bueno, yo empecé a preguntar porque es lo primero que nosotros tenemos que hacer cuando tenemos una investigación o queremos realizar un trabajo que realmente demuestre que lo que se está haciendo dentro de un salón de clase o de lengua es vital para que el alumno mejore. Entonces, el problema aquí fue cuando no sabíamos cómo interpretar la lengua, ¿no? Cómo interpretar lo que ellos reproducían o producían, los reportes o los diálogos que ellos tenían dentro del salón de clase. Y bueno, buscando, porque eso es lo que tenemos que hacer cuando queremos saber cómo podemos medir, que es lo más difícil, como lo comentó la maestra Guadalupe, eh, medir cómo o qué están realmente adquiriendo o tomando de los textos que ellos están leyendo. Tenemos los reportes y bueno, se decidió trabajar con los reportes porque era lo más, también se trabajó con algunas entrevistas que se realizaron, pero la parte que nosotros íbamos a investigar o que yo investigué fue la realización de reportes. Entonces, al analizar los reportes de una manera superficial, se puede ver algunos aspectos dentro de lo que ellos escriben acerca del texto literario. Bueno, también que hay muchas otros aspectos que influyen en la realización o en la representación de esas ideas a partir de un texto literario. Como, bueno, si ellos están acostumbrados a la lectura, si ellos están acostumbrados a la lectura literaria, porque no es lo mismo algún otro tipo de texto que un texto literario. Y bueno, después de haber leído un cuento o algún texto literario en el idioma, eh, cómo reportaban o cómo entendían ese texto, ¿no? Entonces lo primero que encontramos fue que ellos describían lo que pasaba en el cuento, que es la trama, describían los personajes. A partir del análisis que se hacía dentro del salón de clases, ellos empezaban no solamente a utilizar lo que se ve en el salón de clases para hacer su reporte, sino además hacer ciertas opiniones o dar opiniones acerca de los personajes a partir de la lectura y de la discusión. Eso realmente enriquecía el reporte porque veías qué tipo de estructuras utilizaban, qué tipo de léxico, si retomaban el léxico que ellos habían visto dentro del texto literario, o cómo lo modificaban o cómo lo adaptaban para explicar su opinión, ¿no? O dar su opinión. Entonces, este tipo de interpretaciones personales es lo que también enriquece mucho este análisis que se realizó. Uh, yo encontré demasiados aspectos. Bueno, el grupo de los alumnos que realizaron los reportes también son profesores, bueno, estaban estudiando en formación de profesores, y hacían mucha referencia a las estructuras que se veían, la complejidad con la que ellos mismos no entendían los textos y que al hacer un análisis más detallado o más cuidadoso, ellos cubrían aspectos que no habían visto dentro de lo que ellos enseñan, ¿no? Entonces, es esta riqueza la que también la clase de literatura, una clase de literatura puede aportar a un curso, a una especialidad como es la formación de profesores de lengua, ¿no? En cualquier lengua. Yo creo que francés, alemán, todas tienen un gran potencial, la clase de literatura, para que los profesores encuentren este interés para la investigación. Aquí es un breve
esquema de lo que yo tuve que realizar dentro de esta investigación y que me pareció realmente muy interesante hacer todo este proceso de búsqueda de cómo poder medir esas interpretaciones de los alumnos, cómo poder entender por qué utilizaban ciertos verbos o ciertas estructuras que a lo mejor ellos tampoco se habían dado cuenta que estaban utilizando. Y también lo más importante que a mí me pareció muy interesante de tratar fue la forma en la que ellos mismos hacen una reflexión acerca del, um, del lenguaje dentro de los textos literarios. Eh, este proceso que ellos hacen, este análisis acerca del lenguaje dentro de una carrera de formación de profesores en lengua, fue muy difícil porque no sabíamos por dónde ir, qué teórico agarrar o cómo medir. Entonces, bueno, al ver que había ciertos procesos que realmente conectaban, fue donde surgió una propuesta acerca de qué procesos realizan los profesores de lengua dentro de una clase de literatura. Entonces, lo interesante de esto es que se creó un nuevo término para hacer este tipo de procesos o describir este tipo de procesos. Y mi propuesta fue la del intermetalenguaje, que es una reflexión acerca del lenguaje dentro del lenguaje que ellos realizan, ¿no? Y esto fue a partir del análisis de los reportes que se realizaron, bueno, que ellos realizaron, y cómo a partir de las estructuras que ellos utilizaban, iban retomando y a partir de estas, ellas iban formando una nueva forma de referirse hacia un texto, utilizando el texto que estaban leyendo. La clasificación para saber qué tipo de verbos, qué tipo de estructuras utilizaban, fue todo un proceso. Buscar muchos autores, buscar la forma en la que quedara claro cómo era una forma de patrón que ellos seguían y que, bueno, enriquecía demasiado la clase de literatura, ¿no? Porque no solamente a partir de estos análisis que se hacían de forma oral o en clase, ellos también ponían de su parte, ¿no? Daban su opinión, su punto de vista, este análisis crítico acerca de los textos que se discutían dentro del salón de clase. Y bueno, era muy particular la forma en la que ellos hacían referencia. Bueno, es que aquí se manejan tiempos verbales que afectan la forma en la que se representa al personaje tal, ¿no? Entonces, ellos mismos iban especializando dentro de la forma en la que ellos hacían los reportes, ¿no? Entonces íbamos desde una forma muy simple, de oraciones simples, de decir, bueno, el cuento trata de esto, esto y esto. Hasta ya después, más adelante, ver ese proceso de mejora en que, bueno, yo creo que ya iban dando su opinión, ¿no? Ya al final, ya ellos estaban dando su opinión, ya tomaban más en cuenta el lenguaje. Bueno, aquí dentro de esta palabra que lleva cierto significado, creo que el autor quiso decir, ellos mismos se van eh, mejorando, ¿no? Ellos mismos quieren más o querían más para poder explicar lo que ellos habían leído dentro del texto. Gracias a todo este análisis o toda esta forma de querer entender y de querer expresar los diferentes procesos que realizaban los alumnos al leer los textos, propuse el término de intermetalenguaje, como ya lo había explicado, y es esa combinación de términos de psicolingüística que tiene que ver con el eh, interlenguaje y el metalenguaje. Entonces, es volver a hacer ese análisis que los mismos profesores, bueno, los alumnos que estaban preparándose para ser profesores de lengua, realizaban dentro de sus reportes escritos. No sé si hay alguna
otra forma, pero creo que fue una labor bastante interesante, porque a partir de esto uno empieza a partir de todo este proceso de investigación, todo el trabajo que se ha realizado, uno empieza ya dentro, bueno, ya después de haber realizado el trabajo, a buscar los porqués dentro del salón de clase, ¿no? Yo soy profesora de lengua y invariablemente cuando yo estoy con mis alumnos, ellos empiezan a hacer ese proceso si uno los motiva dentro de las actividades que se realicen en el salón, a hacer este análisis del lenguaje, ¿no? De cómo es, tiene una carga que ellos pueden también interpretar y que ellos pueden enriquecer e incluso ellos pueden seguir buscando acerca de tal autor o de tal palabra o del origen de tal palabra, porque eso sucedió con los alumnos que realizaron estos reportes, ¿no? Cada vez que se hacía este proceso de análisis y de discusión acerca de los textos, del contenido de los textos literarios, ellos empezaban bueno, pues tengo que, bueno, no sé si yo quiero hablar de qué tipo, porque el texto dice que es, porque yo siento que el texto es triste, entonces ellos empezaban a buscar solitos, ¿no? Entonces esta forma de promover el análisis del lenguaje dentro de un texto literario eh, también ayuda mucho dentro de un salón, bueno, dentro de una clase de lengua, para que nosotros, bueno, ustedes que están en este proceso de formación para dar una clase de lengua, eh, yo estoy a favor de que se incluya siempre, siempre, siempre una sesión de literatura en donde los alumnos o donde ustedes o donde cualquier profesor de lengua, y no nada más de lengua, sino en general, tenga ese contacto con la lengua y realmente se sienta motivado a saber más acerca de, ¿no? Eso también es parte del proceso de investigación, que empecemos a crear ese interés de los alumnos por no solamente cubrir créditos, ¿no? Sino por, a lo mejor no les gusta leer, pero si nosotros nos enfocamos en lo que es el lenguaje que se utiliza en determinado texto literario o en cualquier otro tipo de texto, dependiendo de lo que ustedes quieran eh, trabajar. Eh, es un campo tan amplio para investigar y para empezar esa búsqueda por comprender y promover esta, este interés de los alumnos, de los que estamos aprendiendo y de los que están aprendiendo y a los que estamos enseñando, de promover ese interés por la lengua, ¿no? Y esto también les va a servir mucho y a nosotros también, como profesores, a empezar a cuestionar, a empezar a buscar más qué es lo importante para una investigación dentro del salón de lengua. Eh, creo que esta será mi conclusión.